Chicos, tengo que contarles algo que me dejó completamente destrozado. Imaginen que el día en que más necesitaba a mi familia, justo cuando estaba en mi peor momento, ellos me dieron la espalda. Sí, me traicionaron de la peor manera posible, y todavía no sé cómo procesarlo. Aquí les va todo lo que pasó. Chicos, pónganse cómodos porque esto va para largo y créanme, no es cualquier drama. Esto es algo que me tocó el alma y que nunca pensé que viviría. Les juro que hasta ahora siento ese nudo en la garganta cada vez que lo recuerdo. Para empezar, déjenme contarles quiénes son los protagonistas de esta historia, o más bien, los personajes que hicieron todo un caos en mi vida. Yo soy Carlos, por decir un nombre común, tengo 28 años y, bueno, hasta hace poco pensaba que mi familia era lo más sólido que tenía. Crecí en un barrio modesto, con mis papás y mis 2 hermanas menores. Siempre fui el hijo responsable, el que se esforzaba para sacar buenas notas, ayudar en casa y no dar problemas. Mi papá, don Ernesto, es un hombre muy tradicional, muy rígido con las reglas y con una idea muy estricta de cómo debe ser un hijo ideal. Siempre esperaba que yo siguiera sus pasos, que me metiera en la empresa familiar o al menos estudiara algo serio para mantener el apellido. Mi mamá, doña Marta, es una mujer dulce pero un poco controladora. Siempre quiso protegernos, pero a veces su manera de hacerlo me parecía sofocante. Ella y mi papá tienen una relación complicada. Muchos años de peleas silenciosas y reproches que nunca se dicen en voz alta. Mis hermanas, Sofía y Lucía, son menores que yo, y aunque tenemos buena relación, siempre hubo como una competencia invisible. Sofía, la mayor de las 2, es súper independiente, muy extrovertida, y con una personalidad que arrasa donde sea. Lucía, la menor, es la más sensible y dulce, pero a la vez un poco manipuladora, o al menos eso me pareció cuando todo se empezó a caer. La verdad es que, para ustedes, esta familia puede sonar normal, hasta perfecta para muchos, porque nadie afuera ve lo que pasa adentro. Pero créanme, hay cosas que no se cuentan, secretos que duelen y que a veces uno guarda porque piensa que es mejor así. Todo iba más o menos bien, hasta que hace un año, más o menos, me pasó algo que cambió todo. Estaba atravesando un momento súper difícil en mi vida. Perdí mi trabajo de meses y, para colmo, estaba lidiando con una crisis de salud mental. No podía dormir, tenía ataques de ansiedad y me sentía completamente solo. Intenté contarles a mis papás lo que estaba pasando, pero ellos solo me decían que era cuestión de voluntad, que tenía que ser más fuerte, que no podía darles vergüenza. Por supuesto, nunca entendieron lo grave que estaba. Mis hermanas, que deberían haber estado ahí para apoyarme, también se alejaron poco a poco. Sofía estaba demasiado ocupada con su vida social y su trabajo, y Lucía parecía no querer involucrarse demasiado. Así que ahí estaba yo, en mi peor momento, tratando de no caer en un pozo negro, sin nadie que me apoyara de verdad. Y justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, me enfermé gravemente. Fue una infección fuerte que me llevó a estar hospitalizado casi 2 semanas. Obvio, esperaba que mi familia estuviera ahí, que vinieran a verme, que me dieran un poco de apoyo moral. Pero lo que pasó fue lo opuesto. Recuerdo claramente el día que entré al hospital, llamé a mi mamá para avisarle, y me dijo que estaba ocupada con algo importante y que ya me visitaría después. Pasaron los días y nadie apareció. Ni mis papás ni mis hermanas dieron señales de vida, excepto mensajes cortos y fríos que me hacían sentir que era un peso para ellos. La peor fue cuando me enteré, gracias a una enfermera que se hizo amiga mía, que mientras yo estaba solo en esa cama, mis hermanas habían ido a una fiesta enorme esa misma noche. No podía creerlo. ¿Cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían ignorar que su hermano estaba luchando por su vida? Empecé a sentir que no solo me estaban abandonando, sino que me estaban traicionando en el momento en que más los necesitaba. Pero eso no fue todo. Cuando por fin salí del hospital, tuve que enfrentar la realidad de la casa, que ya no era un lugar de refugio. Mis padres estaban distantes, mis hermanas apenas me dirigían la palabra y el ambiente era frío y tenso. Intenté varias veces hablar con ellos, expresar lo que sentía, pero parecía que nadie quería escuchar. Carlos, tienes que ser fuerte, me decía mi papá, como si el dolor que estaba viviendo fuera cuestión de carácter. Mi mamá me miraba con pena, pero nunca decía nada que realmente ayudara.
Sofía me evitaba y Lucía simplemente fingía que todo estaba bien. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era solo un problema mío, sino que había algo más profundo que estaba pasando en la familia. Una noche, después de una discusión especialmente amarga con mi papá, donde me dijo que estaba cansado de mis excusas y depresiones, decidí que tenía que buscar ayuda fuera de casa. Empecé terapia y también me apoyé en un grupo de amigos que me aceptaban y me escuchaban sin juzgar. Pero la herida estaba ahí, abierta y sangrando. Y justo cuando intentaba reconstruirme, me enteré de que mis hermanas y mis padres habían estado hablando a mis espaldas. Al principio no entendía qué decían, pero un día, por accidente, escuché una conversación que me partió en dos. Ellos discutían cómo estaban cansados de que yo fuera el problema de la familia, y cómo era mejor dejarme ir para que todos fueran felices. Sí, literalmente hablaron de dejarme solo, de cortarme lazos porque decían que yo solo causaba problemas y vergüenza. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi familia, la que pensé que siempre estaría ahí para mí, me había traicionado cuando más vulnerable estaba. Desde ese momento, supe que no podía seguir igual. Tenía que enfrentar la verdad, la mía y la de ellos. Así que aquí estoy, contándoles todo esto para que entiendan por qué el día que más los necesitaba, ellos me traicionaron. Y bueno, la historia no termina aquí, porque lo peor estaba por venir. Después de ese día horrible en el hospital, cuando me di cuenta de que mi familia no estaba ahí para mí, la verdad es que la cosa se empezó a poner cada vez peor. Pensé que cuando volviera a casa, podrían hacer un esfuerzo, hablar conmigo, intentar entender lo que estaba pasando. Pero no. Fue todo lo contrario. La primera noche en casa después del hospital fue una pesadilla. Llegué cansado, débil, con ganas de solo descansar, y lo único que recibí fue indiferencia. Mi mamá me preparó la cena, pero lo hizo con esa mirada que parecía decir esto es una molestia. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía, solo me dejó la comida en la mesa y se fue. Intenté hablar con ella. Mamá, ¿podemos platicar? Le dije con voz temblorosa. No ahora, Carlos, estoy ocupada, respondió sin mirarme. Me quedé ahí, parado, sintiendo como la frustración me iba llenando. Esa noche dormí casi nada, dando vueltas en la cama, pensando en que había hecho mal. Al día siguiente, mi papá apenas cruzó palabra conmigo. En la mañana, mientras desayunaba, me soltó. Tienes que ponerte las pilas, esto no es un hospital, no puedes andar así todo el tiempo. Me dolió, pero intenté no demostrarlo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, papá, respondí, aunque por dentro sentía que mi voz se quebraba. Pasaron los días y la situación no mejoró. Cada vez me sentía más solo, más invisible. Mis hermanas, que en teoría deberían ser mis aliadas, también se comportaban raro conmigo. Una tarde, me encontré con Sofía en la sala, y decidí hacer el intento de acercamiento. «Sophie, ¿podemos hablar?», le pregunté. «¿Ahora?». «Estoy ocupada», me respondió seco, sin mirarme a los ojos. Me quedé paralizado, no esperaba esa frialdad. Fue ahí cuando empecé a notar que algo no estaba bien entre nosotras, que no era solo mi enfermedad o mi situación laboral, sino que había algo más profundo. Una noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché a mis hermanas hablando en voz baja en la cocina. No quise espiarlas, pero fue imposible no escuchar. ¿De verdad crees que Carlos va a cambiar?, decía Sofía con tono duro. No lo sé, respondió Lucía. Pero ya no podemos seguir cargando con él. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ellas, las personas que supuestamente me querían, estaban hablando de mí como si fuera un problema, una carga, un peso que querían quitarse de encima. Esa noche fue la primera vez que lloré en mucho tiempo, y lo hice en silencio, para que nadie me oyera. Intenté seguir adelante, pero cada día se hacía más difícil fingir que todo estaba bien. Un día, mi mamá me llamó para decirme que quería hablar conmigo. Sentí un pequeño rayo de esperanza. Nos sentamos en la sala, y ella me dijo: «Carlos, queremos lo mejor para ti, pero también tienes que entender que todos en esta casa estamos cansados. No es fácil lidiar con esta situación». «¿Qué situación, mamá?», pregunté, intentando controlar la rabia. «Tu depresión, tu falta de ganas. No solo afecta a ti,
también a nosotros. Sentí que me estaban acusando de algo que yo no podía controlar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Seguir fingiendo que estoy bien? ¿O que desaparezca? Le pregunté, al borde de la desesperación. Ella no respondió, solo bajó la mirada. Fue la primera vez que sentí que mi familia me estaba empujando a renunciar a mí mismo. Decidí que tenía que salir de ahí, buscar otro lugar donde pudiera respirar y sentirme vivo. Pero no fue tan fácil. La semana siguiente, durante una comida familiar, estalló la bomba. Mi papá, cansado de verme deprimido, empezó a levantar la voz. Carlos, ya basta. No sé qué quieres de nosotros. Si no puedes con tu vida, entonces no te estorbes. La casa quedó en silencio absoluto. Mis hermanas se miraron entre ellas, sin saber si intervenir. Yo sentí que me sacaban todo lo que tenía adentro y lo tiraban al suelo. Me levanté, con lágrimas en los ojos, y dije: ¿de verdad esto es lo que me tienen que decir? ¿Que soy un estorbo para mi propia familia? No es eso, respondió mi papá, pero su voz sonaba vacía. Pues se siente así, le dije y salí de la casa. Esa noche dormí en la casa de un amigo, y por primera vez sentí que no estaba solo. Pero el daño ya estaba hecho. La familia que yo había querido toda mi vida me estaba fallando justo cuando más la necesitaba. Y aquí es donde la historia se pone aún más complicada, porque no solo era la falta de apoyo, sino que empezó a salir a la luz una verdad que nadie me había contado y que cambió todo. Pero eso lo dejamos para la siguiente parte. Después de aquella noche que pasé en la casa de mi amigo, regresé a la casa con una mezcla de miedo y esperanza. Pensaba que quizás, después de todo, mi familia se daría cuenta de lo mal que estaban las cosas y que, finalmente, podríamos hablar con sinceridad. Pero no fue así. Cuando entré, la atmósfera estaba todavía más pesada que antes. Mis padres y mis hermanas me miraban con esa mezcla de desaprobación y cansancio, como si yo fuera un extraño en mi propia casa. Al día siguiente, mientras me preparaba un café en la cocina, escuché la voz de mi mamá hablando con alguien al teléfono. Traté de no prestar atención, pero no pude evitar oír algunas palabras que me helaron la sangre. Sí, el abogado dijo que si seguimos insistiendo en eso, la custodia de los niños podría ser un problema. Ya sabes que Carlos está atravesando problemas graves y eso podría afectarles. Me quedé paralizado. ¿Custodia? ¿Qué custodia? ¿De qué niños estaban hablando? Corrí al salón donde estaban mis hermanas y mi papá, y sin pensarlo dije: ¿de qué están hablando? ¿De custodia? ¿Quién tiene hijos? ¿Por qué no me dicen nada? Se hizo un silencio absoluto. Sofía fue la primera en romperlo, con una voz baja y tensa. Carlos, no sabíamos cómo decirte esto, pero... Lucía está esperando un bebé. Me quedé sin palabras. ¿Lucía? ¿Ella está embarazada? Pregunté, incrédulo. Sí, pero no es solo eso, continuó Sofía. El problema es que papá quiere que firmemos unos papeles para que él tenga la custodia legal del bebé, por si acaso. No entendía nada. ¿Por qué papá quiere eso? Pregunté confundido. Mi mamá intervino. Porque no confía en Lucía para cuidar al bebé, Carlos. Él dice que ella no está en condiciones. Ahí fue cuando todo se me vino encima. No solo me sentía abandonado y traicionado por ellos, sino que ahora estaban cuestionando la capacidad de mi propia hermana para ser madre, y, peor aún, planeaban manipular la situación legalmente. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Cómo podían hacer algo así sin siquiera hablar conmigo? ¿Cómo podían decidir sobre la vida de mi hermana sin contar con ella? Sentí que tenía que hacer algo, pero estaba demasiado confundido y dolido para saber qué. Y entonces, lo peor llegó. Un par de días después, mi papá me llamó a su oficina en casa, esa que siempre usaba para hablar de negocios, pero esta vez era conmigo. Carlos, me dijo con voz dura, necesitamos hablar sobre lo que está pasando. No solo con Lucía, sino contigo también. Me senté, con el corazón en la garganta. ¿Qué pasa, papá? Mira, sé que has tenido problemas, y no voy a negar que has sido una carga para todos, pero queremos ayudarte. ¿Ayudarme? Le corté,
sin poder evitar el sarcasmo. ¿Y cómo? ¿Ignorándome cuando estoy enfermo? ¿Hablando de mí como si no estuviera presente? Él suspiró. Las cosas no son tan simples, Carlos. La familia está pasando por momentos difíciles. No eres el único que sufre. Pero yo soy el que está luchando para no caer en la depresión, papá. Yo soy el que está en el hospital, el que necesita apoyo, no que me ignoren o que me usen para sus planes. Él me miró con una mezcla de tristeza y rigidez. Esto no es personal. Estamos haciendo lo que creemos mejor. Salí de esa oficina con más dudas y resentimiento que antes. Pero entonces, llegó un mensaje que me dejó helado. Era de un número desconocido. Lo abrí y decía: Carlos, sé lo que están planeando. No dejes que te usen ni que hagan daño a Lucía. Llámame. No tenía ni idea quién era esa persona, pero sentí que era mi única esperanza. Decidí contestar. Al otro lado, una voz amable me dijo que conocía todo lo que pasaba, que había sido amigo de la familia durante años, y que me ayudaría a descubrir la verdad. Así empezó un juego de secretos, mentiras y manipulaciones en el que mi familia parecía estar atrapada y yo también. De repente, me encontré en medio de una batalla que no había buscado, pero que tenía que enfrentar. Y justo cuando creía que no podía ser peor, me enteré de algo que me dejó sin aire y que cambió para siempre mi forma de ver a todos. Pero esa, mis amigos, es la historia para la próxima parte. Después de ese misterioso mensaje, sentí como si se abriera una puerta que creía cerrada para siempre. La voz al otro lado del teléfono me aseguró que sabía más de lo que yo imaginaba, y que estaba dispuesto a ayudarme a sacar toda la verdad a la luz. Carlos, tienes que entender que tu familia no es lo que parece, me dijo con voz firme. Hay cosas que se han estado ocultando, y no solo en relación a Lucía y el bebé. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que me decía. ¿Qué quieres decir? Pregunté con el corazón latiendo fuerte. Tu papá y tu mamá han estado tomando decisiones sin consultarte, manipulando a todos para mantener una imagen perfecta, pero en realidad, hay muchas grietas. Me pasó algunos documentos por correo electrónico, y al revisarlos, vi cosas que me dejaron sin palabras. Facturas médicas ocultas, mensajes entre mis padres donde hablaban de controlar la situación, fotos de reuniones secretas con abogados y psicólogos, todo alrededor de mi supuesta enfermedad, y la situación de mi hermana. Sentí que mi mundo se desmoronaba. ¿Por qué me habían mentido tanto tiempo? ¿Por qué me habían aislado, manipulado? En ese momento, supe que tenía que confrontarlos, pero también necesitaba pruebas. Empecé a reunir toda la información que podía, grabaciones, mensajes, cualquier cosa que me ayudara a entender y a defender a mi hermana. Cuando finalmente junté suficiente evidencia, fui directo a hablar con Lucía. Ella estaba desesperada, sentía que nadie confiaba en ella y que su propia familia la estaba traicionando. Carlos, gracias por creer en mí, me dijo llorando. No sé qué hubiera hecho sin ti. Juntos decidimos que lo mejor era enfrentar a mis padres con la verdad. Pero sabía que eso no sería nada fácil. El día que decidí hablar con ellos fue uno de los momentos más tensos de mi vida. Mis padres se mostraron sorprendidos y molestos cuando les mostré todo lo que había descubierto. Carlos, ¿qué crees que estás haciendo? Me preguntó mi papá con voz fría. Estoy tratando de entender por qué me han mentido, por qué han querido controlarme y decidir sobre mi vida y la de mi hermana sin consultarnos. Mis palabras parecían golpes, y sus rostros mostraban que estaban atrapados. Fue ahí cuando, para mi sorpresa, mi mamá rompió a llorar y me confesó algo que jamás esperaba oír. Carlos, hicimos todo esto para protegerte, para proteger a la familia. Creímos que no podías manejar la verdad. La confesión fue un golpe, pero también una oportunidad para empezar a sanar. Sin embargo, las heridas seguían abiertas y no sabía si la familia estaría lista para cambiar. Aquí es donde la historia se pone aún más intensa. Llegó el día que había estado temiendo y esperando a la vez. Sabía que confrontar a mis padres y a mis hermanas no sería fácil, pero después de todo lo que descubrí, no podía seguir callando. Mi corazón latía con fuerza, sentía un nudo en la garganta y las manos me sudaban mientras entraba al comedor donde todos estaban reunidos. Tenemos que hablar, dije con la voz firme pero temblorosa.
No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando sé la verdad. Mis padres me miraron sorprendidos, mis hermanas cruzaron miradas nerviosas. El silencio se hizo insoportable. ¿Qué verdad?, preguntó mi papá, intentando mantener la calma. La verdad de que me han estado mintiendo, manipulando, tratando como si no importara, contesté. Que han estado conspirando en mi contra y en contra de Lucía, cuestionando su capacidad para ser madre y planeando controlar la custodia del bebé. El rostro de mi mamá se endureció, pero antes de que pudiera decir algo, saqué las pruebas que había recopilado. Documentos, mensajes, grabaciones. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó mi mamá, con la voz quebrada. ¿De dónde pude? Porque ustedes no confiaron en mí, así que tuve que hacerlo solo, dije mientras las lágrimas me salían sin poder contenerlas. Ustedes me trataron como un problema, como una carga, pero yo soy su hijo, su hermano, y merezco respeto y verdad. En ese momento, la tensión estalló. Mi papá se levantó, furioso. Esto es una traición. Eres un ingrato, gritó. Hemos hecho lo que creímos mejor para la familia. ¿Me llamas ingrato?, respondí con rabia. Yo solo quería amor, apoyo, y ustedes me lo negaron. Las palabras volaban como cuchillos en esa habitación. Sofía rompió en llanto, Lucía me abrazó fuerte. Fue cuando mi mamá, con voz temblorosa, confesó la verdad que cambió todo. Carlos, no solo fue para proteger a la familia. Hay algo más que no sabes. El silencio se hizo denso. Todos esperábamos que nos dijera la verdad. Tu papá tuvo un accidente años atrás, dijo mi mamá con dificultad. Quedó con problemas de memoria y Sentí que todo mi mundo se tambaleaba. La rabia, la tristeza, el dolor, se mezclaban con la comprensión. ¿Y por qué no me lo dijeron antes?, pregunté. ¿Por qué me dejaron luchar solo mientras ustedes escondían esto? Mi mamá rompió a llorar, y por primera vez vi a mi papá vulnerable. Fue un error. Lo siento tanto, Carlos. Ese momento fue el punto de inflexión. Dejamos de ser enemigos y empezamos a ser una familia que necesitaba sanar. Con lágrimas y disculpas, empezamos a reconstruirnos. Decidimos buscar ayuda profesional para mi papá y para todos nosotros. También, junto a Lucía, nos preparamos para enfrentar la batalla legal con la verdad y la fuerza que ahora teníamos. El camino no sería fácil, pero por primera vez sentí que no estaba solo. Habíamos tocado fondo, pero también habíamos encontrado la luz. Después de esa confrontación, la casa ya no fue la misma. No porque las heridas desaparecieran de la noche a la mañana, eso hubiera sido demasiado pedir. Sino porque finalmente empezamos a hablar con sinceridad. Por primera vez, sentí que mi familia no era un enemigo, sino un grupo de personas con miedos, errores y heridas, igual que yo. Lo primero que hicimos fue buscar ayuda profesional para mi papá. Su accidente y los problemas de memoria que había estado ocultando no eran poca cosa. Verlo en las sesiones de terapia fue duro, pero también revelador. Nunca pensé que el hombre que parecía tan fuerte tuviera tanta fragilidad adentro. Eso cambió mi percepción de él. Ya no era solo el papá autoritario que me había dado la espalda cuando más lo necesitaba, sino un ser humano vulnerable, intentando lidiar con sus propios demonios. Con el tiempo, mis hermanas y yo empezamos a apoyarnos más. Sofía dejó de juzgar a Lucía, y juntas formamos una especie de equipo para ayudarla con el embarazo y toda la situación legal que se nos venía encima. No fue fácil. Hubo días de lágrimas, discusiones y miedo, pero también de risas y momentos genuinos de unión. Entendí que, a pesar de todo, la familia puede ser el mejor refugio cuando la tormenta arrecia. En cuanto a mí, pasé por un proceso muy duro de aceptación. Tuve que enfrentar que mis padres no eran perfectos, que habían cometido errores enormes, y que me habían fallado en momentos clave. Pero también aprendí que guardar rencor solo me hacía daño a mí. Decidí que quería construir algo nuevo, aunque fuera lento y complicado. No fue magia, ni final feliz de cuento. Tuvimos que sentarnos muchas veces a hablar, a perdonar, a poner límites. Aprendí a decir no cuando sentía que me lastimaban, y también a pedir ayuda cuando la necesitaba.
Poco a poco, la relación con mis padres se fue transformando en algo más sano, aunque con sus altibajos. Respecto a la batalla legal, no fue fácil. Mi papá realmente intentó proteger al bebé, pero con nuestra evidencia y el apoyo de un buen abogado, logramos demostrar que Lucía estaba capacitada y merecía esa oportunidad. Ver la sonrisa de mi hermana cuando supimos que todo estaba a nuestro favor fue uno de los mejores momentos que he tenido en años. Lo que más me sorprendió fue cómo esta crisis, que parecía destruirnos, terminó acercándonos. Descubrí que las traiciones no siempre son por maldad, sino a veces por miedo o ignorancia. Entendí que amar a alguien no significa aceptarlo todo, sino también ser honestos y vulnerables. Ahora, cuando miro atrás, siento que salí más fuerte, aunque con cicatrices. Aprendí a confiar en mí mismo y a valorar a quienes realmente están a mi lado. Y aunque no fue fácil, no cambiaría nada de lo que viví porque me enseñó a luchar por mi verdad y por mi familia. Así que sí, me traicionaron el día que más los necesitaba, pero también me mostraron que detrás de la traición hay humanidad, y que a veces la peor tormenta puede abrir paso a un nuevo amanecer.